Saludos, amigo del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy transmito en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Muy agradecido por todos sus comentarios, por sus suscripciones, por todo su apoyo. Hoy podemos decir que hay una primera ministra en el Reino Unido. Ya no es Boris Johnson, ya es una mujer que se llama Liz Truss, una mujer que viene de una familia izquierdista, tanto su padre como su madre. Una mujer que, a pesar de su procedencia, a medida que pasó el tiempo fue evolucionando, cambiando su ideología. Las últimas 3 administraciones que tuvo el Reino Unido, ella participó en el ala conservadora del gobierno. Esta mujer llegó hasta el punto de venir de una familia de izquierda a ser parte del partido de los Tories, que es el partido conservador del Reino Unido, como lo fue Margaret Thatcher, Cameron, Winston Churchill. Hoy en día ella representa a los ultraliberales, el ultraliberalismo. Hoy en día ella representa el libertarismo, ese apoyo a la propiedad privada. Es una mujer que llega al poder en el Reino Unido, amigos del canal, en una época de gran crisis económica, el tema de la guerra en Ucrania, el famoso tema del gas, que Rusia ha cerrado el grifo, las altas tarifas de la electricidad, el tema del protocolo de Irlanda del Norte, que es uno de los detalles con los que el presidente de los Estados Unidos no está de acuerdo, aunque en el día de hoy ya estableció comunicación con esta mujer, con quien esperan llegar a un acuerdo para el tema de la guerra en Ucrania. Esta mujer, Liz Truss, es una mujer muy parecida a Margaret Thatcher en la forma de vestir, en la forma de actuar. Margaret Thatcher en el año 1986 estuvo en Alemania visitando la OTAN, cerca de unos tanques de guerra, como lo hizo esta mujer en Estonia en el año 2021. Aquí pueden ver a Liz Truss al interior de un tanque de guerra. Esta mujer le promete a Rusia seguir prácticamente el camino de Boris Johnson, de enviar cada vez más armas y más ayuda económica a Ucrania. Esta mujer está del lado de Ucrania, definitivamente. Triunfó recientemente en las elecciones del Partido Conservador contra este hombre, Rishi Sunak. Él trabajaba, fue exministro de Finanzas, era considerado un banquero tecnócrata y le ganó estas elecciones del Partido Conservador, en el que hubo una participación de aproximadamente 172,000 afiliados de este partido. Ella ganó en el 85% de la votación, porque el Reino Unido tiene 67 millones de habitantes. Entonces la gente no entiende realmente qué es lo que ocurrió. Lo que pasa es que Boris Johnson, del Partido Conservador, renunció a su cargo y fue ese mismo partido de 172 miembros a quien le tocó como partido elegir al sucesor de Boris Johnson. Esta mujer tiene ahora una tarea bastante compleja. Ella propone no subir los impuestos, tratar de recortarlos, y prefiere bajar los impuestos que intervenir en el tema de dar ayudas, que es una posición interesante. Obviamente hay ciertos economistas que no están muy de acuerdo con esta medida, pero ella prefiere bajar los impuestos para incentivar a que haya inversión, que haya generación
de empleo, que haya apertura de nuevos puestos de trabajo en su país. Ella es una mujer muy de acuerdo con el tema de la propiedad privada. Lavrov definitivamente en el día de hoy se expresó al respecto, dice que ella tiene una actitud negativa hacia Rusia. No sabemos realmente cuánta ayuda va a enviar a Ucrania, si prefiere que la guerra continúe. No sabemos hasta ahora qué opinión tiene ella al respecto de plantear una posibilidad de negociación para la paz. Hasta ahora ella da la impresión de estar muy interesada en el tema económico de su país. Está proponiendo nada más y nada menos que congelar el tema del pago de la cuenta de la luz, de las energías para los habitantes, la población del Reino Unido, de congelar estas cuentas por 18 meses. Esto implica que ella propone que las empresas que venden energía en el Reino Unido, como por ejemplo Scottish Power, que el gobierno les va a dar unos préstamos hasta por 115.000 millones de dólares para que puedan subsidiar a la población. También plantea subsidiar la cuenta de la energía de las empresas, trabajar de la mano con los empresarios para generar empleo, muy al contrario de la posición de Boris Johnson, que estaba a favor de los impuestos. Ahora en el Reino Unido han habido protestas, los abogados, hay un sector de los abogados penalistas que están en huelga, en las empresas que recogen basura. Hay un desfalco en el país. Esta señora en el año 2016 estuvo en contra del Brexit, en el famoso tema del referéndum, y ya a última hora ella se convirtió en una gran defensora. Sin embargo, a pesar de convertirse en defensora del tema del Brexit, ella ahora a última hora tiene pensado intervenir o salirse de ese acuerdo de ciertas normas, como el tema del protocolo de Irlanda del Norte, que es un tema complejo. Aquí les voy a mostrar el mapa del Reino Unido. Esa es Irlanda del Norte hacia arriba, abajo Irlanda, Escocia, ahí le estoy mostrando Escocia, le estoy mostrando el Reino Unido, Inglaterra. Resulta que Gran Bretaña, si retrocedemos un poco, Gran Bretaña incluye, ya les voy a mostrar, Gran Bretaña incluye Gales, Inglaterra, e incluye Escocia, Nueva Escocia, que es ese Gran Bretaña. Y el Reino Unido incluye también a Irlanda del Norte. En ese protocolo no se tuvo en cuenta la ausencia de esa frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, y es ahí donde puede haber problemas en los próximos días por el tema de este protocolo de Irlanda del Norte, por el tema de cómo le va a ir en el tema de congelar estas cuentas, si sí realmente va a ser posible. Ella tiene ahora una aprobación de aproximadamente el 21%, un poco más de la aprobación que tenía hace unas semanas el presidente de los Estados Unidos. Es interesante cómo ella pudo sobrepasar a este hombre Rishi Sunak, quien era considerado como un posible sucesor de Boris Johnson. A mí me da la impresión de que en el Reino Unido cambian con mucha frecuencia de primer ministro. Esto parece como Ecuador, como Perú. Reino Unido, que es considerada una potencia militar, una potencia económica, sigue, al igual que otras potencias como Alemania, Francia, Canadá, los Estados Unidos, apoyando el tema de la guerra. A propósito, esta imagen que ven como fondo de pantalla es de las Malvinas.
Yo diariamente cambio los fondos de pantalla, tratando de mostrar la mayor cantidad de lugares bonitos del mundo. Es para mí un gusto el empaparme en el tema de lo que va a ocurrir en los próximos días en el Reino Unido, de también conocer qué opina Liz Truss sobre el tema del oro de Venezuela en el Banco de Londres, y realmente si ella va a estar de acuerdo como Boris Johnson en que continúe la guerra en Ucrania, sabiendo que tantos habitantes de Ucrania han tenido que refugiarse y han perdido la vida. Y también a mí me gustaría saber algo que no hemos visto por las redes en el día de hoy. ¿Qué opina ella sobre los refugiados ucranianos que llegan, como decía Boris Johnson, ilegalmente al Reino Unido y que los está enviando para Ruanda? Sí, sí es cierto de que ella representa al ala el ala conservadora del Reino Unido. Aquí inclusive hay una imagen con la reina Isabel en el Palacio de Manchester, no en el de Buckingham, por problemas de salud de la reina. La reina le solicitó de que formara un nuevo gobierno. La reina Isabel le dio la bienvenida como primera ministra del Reino Unido, y Boris Johnson también ofreció ayudarle. A propósito, Boris Johnson el día de hoy hizo un comentario de que ya él es un misil que terminó sus funciones y que va a terminar en algún lugar remoto del Océano Pacífico. Amigos del canal, Ángel Gargiulo, sí, las Malvinas, en Argentina, Libertad no Dictadura, saludos por participar con sus comentarios, muy interesantes. Alfonso Centeno. Yo, en todo caso, me toca por obligación, como temática de este canal, el aprender, investigar, para poder brindarles a ustedes de una forma desmenuzada, fácil de entender, el tema de lo que está ocurriendo en el mundo y cómo la llegada de esta mujer, quien es considerada una dama de hierro como Margaret Thatcher, al estilo de Margaret Thatcher, cómo ella va a contribuir a mejorar la situación de la guerra en Ucrania, no solamente la situación económica de los habitantes del Reino Unido con el tema del pago de las cuentas de la luz, la situación también con el tema del protocolo de Irlanda del Norte, las relaciones entre el Reino Unido y Europa, las relaciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos, son temas que vamos a estar muy pendientes para poder brindarles a ustedes un mejor análisis de la situación. Muy agradecido por su participación y los espero en el día de mañana. Aprender es ganar.